¿Cómo están? En este pequeño video vamos a resolver problemas sobre la determinación del campo eléctrico neto debido a un conjunto de cargas puntuales. Veamos lo que dice el problema. Tres cargas puntuales están situadas en un arco circular como se muestra en la figura. ¿Cuál es el campo eléctrico neto del punto P en el centro del arco? Halla la fuerza eléctrica que se ejerce sobre una carga puntual de menos 5 nanocoulombs situada en P. Perfecto, pues ese es el problema que queremos resolver. Y vamos a resolverlo con la metodología que ya hemos platicado, que es identifica, planea, ejecuta y evalúa. ¿Perfecto? Vamos a empezar con la identificación. ¿Qué es lo que tenemos que identificar? Bueno, pues recuerden que en la parte de identificación, un aspecto muy importante es identificar los datos. Y dentro de los datos, queremos saber cuántas partículas tenemos. Y tenemos 3 partículas cargadas, que vamos a llamar Q1, Q2 y Q3. Conocemos sus cargas, ¿de acuerdo? ¿Qué más conocemos? Conocemos un punto P, donde queremos saber el campo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 3 partículas cargadas, el punto P donde queremos saber el campo, y además conocemos todas las distancias. ¿A qué nos referimos con que conocemos todas las distancias? Bueno, pues son las distancias desde cada una de las cargas puntuales hasta el punto P. Aquí se puede ver con claridad cómo conocemos esas distancias. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son las incógnitas? Bueno, pues tenemos básicamente 2 incógnitas. Primera incógnita, campo eléctrico neto en P. ¿Quién es? Y segunda incógnita, fuerza eléctrica sobre una partícula nueva, una partícula que vamos a llamar Q4 en P. ¿De acuerdo? Bueno, pues esos son nuestros datos. Ahora, ¿cómo vamos a resolver el problema? Para eso utilizamos el segundo paso de nuestra metodología, que es planear una estrategia. ¿Qué estrategia voy a seguir para resolver este problema? Siempre es importante en problemas donde esté resolviendo ya sea la fuerza eléctrica de un conjunto de cargas puntuales o el campo eléctrico, hacer un esquema de la situación etiquetando adecuadamente las cargas. En este caso, ya tenemos el esquema. Nos falta nada más etiquetar adecuadamente las cargas. ¿De acuerdo? Paso número 2. Una vez que hayamos etiquetado adecuadamente las cargas, vamos a calcular el campo eléctrico debido a cada carga puntual. ¿Qué metodología vamos a utilizar para determinar el campo eléctrico? Recuerde que nosotros conocemos 2 metodologías para determinar el campo eléctrico. Aquella metodología a la que le llamamos metodología escalar, entre comillas, o metodología vectorial completa. La metodología escalar es entre comillas porque el campo eléctrico es un vector, no es un escalar. En la metodología escalar determinamos la magnitud del campo eléctrico y luego entre comillas adivinamos la dirección. Esto es adecuado cuando tenemos datos geométricos que nos permiten determinar la dirección fácilmente. Y es el caso. Vamos a ver el dibujito. Vamos a poder determinar la dirección fácilmente porque conocemos las distancias y los ángulos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a determinar el campo eléctrico? Vamos a determinar magnitud. Y luego adivinar dirección. Una vez que tengamos las 3 campos eléctricos debido a cada campo puntual, vamos a aplicar principio de superposición. ¿Qué significa el principio de superposición? Que el campo eléctrico neto, pues es la suma de todos los campos eléctricos debido a cada una de las cargas puntuales, que en este caso tenemos 3. ¿De acuerdo? Y el último paso que vamos a dar es simplemente comprobar que los resultados tengan sentido físico. Que no nos salga algo que no tenga sentido. ¿De acuerdo? Esa va a ser nuestra metodología. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos nuestra metodología de 4 pasos y ahora vamos a ejecutarla. Ejecutar. ¿Cuál era el primer paso de nuestra metodología? Pues era hacer un esquema de la situación etiquetando adecuadamente las cargas.
Para eso, ya tenemos este esquema que nos da el problema. Vamos a llevarnos este dibujito y lo vamos a copiar y lo vamos a pegar ahí abajo. Vamos a utilizar este mismo dibujito. Lo único que vamos a hacer es etiquetar adecuadamente las cargas. Perfecto. Aquí está mi dibujito. Y bueno, no hay ninguna preferencia para llamar a uno Q1, Q2 o Q3. Los voy a llamar al azar. Esta partícula de acá se va a llamar Q1, esta Q2 y esta Q3. Otra cosa que es importante etiquetar son las distancias desde cada partícula hasta el punto donde estoy calculando el campo. En este caso, esta distancia se llama R1, esta distancia se llama R2 y esta distancia se llama R3. Perfecto. Ya tengo mi primer paso, que era etiquetar adecuadamente las cargas, y voy a agregar un sistema de referencia. En problemas donde estoy calculando ya sea fuerzas eléctricas o campos eléctricos, es importante agregar un sistema de referencia. Yo tengo la libertad de poner el sistema de referencia donde yo quiera. En este caso, el punto más conveniente es el punto donde estoy calculando el campo. Ese es entonces mi sistema de referencia. Ya tengo mi paso número 1. Muy bien, ya di este paso. Paso número 2. Calcular el campo eléctrico debido a cada carga puntual utilizando la estrategia escalar. Sale, vale. Vamos a empezar. Entonces voy a empezar con el campo 1, debido a la carga Q1. Bueno, pues recordemos nosotros que la magnitud del campo eléctrico se puede calcular como K, valor absoluto de Q, entre la distancia que separa el punto donde estoy calculando el campo contra la carga que está ejerciendo el campo. Entonces, en este caso, el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico 1, será simplemente la constante eléctrica, la carga Q1, valor absoluto, sobre la distancia R1 al cuadrado. Es muy fácil, meto mis datos y esto me da 8.9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. La carga eléctrica, y la puedo ver, son 3 nanocoulombs, 3 por 10 a la menos 9 coulombs, sobre la distancia de separación al cuadrado. Aquí puedo ver que esa distancia es 4 centímetros. En metros es 0.04 metros al cuadrado. Ya tengo entonces esta magnitud. Meto mis datos a mi calculadora para determinar cuánto vale la magnitud de ese primer campo eléctrico. Yo ya lo hice y me da 16.687.5 newton sobre coulomb. Ahora, esto solamente es la determinación de la magnitud. Aparte tengo que determinar la dirección. Y para eso me voy a mi dibujito. ¿Cuál es la dirección de este campo eléctrico? Bueno, recuerden que respecto a las líneas de campo eléctrico hay dos reglas importantes. Primero, la dirección del campo eléctrico está a lo largo de la línea que une a la carga con el punto P. Esa línea es esta. Entonces el campo eléctrico está a lo largo de esa recta verde. Y el sentido depende del signo de la carga, tomando la siguiente convención. Si la carga que produce el campo es positiva, el campo eléctrico apunta hacia afuera de la carga. Si la carga es negativa, el campo eléctrico apunta hacia adentro de la carga. En este caso, claramente se observa que el campo eléctrico debería apuntar hacia afuera, dado que esta carga Q1 es positiva. Bueno, por lo tanto, voy a dibujar la carga Q1, el campo Q1 en dirección. El campo Q1 va a lo largo de esa dirección y apunta hacia afuera. Noten ustedes que si va a lo largo de la misma línea, este ángulo también es 30 grados. ¿De acuerdo? ¿Para qué necesito ese ángulo? ¿Para qué es importante para mí saber ese ángulo? Porque una vez sabiendo ese ángulo, puedo calcular aquí la componente Y del campo producido por la carga 1 y la componente X del campo producido por la carga 1, simplemente con funciones trigonométricas. Bueno, pues vamos a hacerlo. Lo hacemos y digo, ajá, la componente X será, aquí puedo observar que la componente X es el cateto adyacente. Por lo tanto, será magnitud del campo coseno de 30 grados. Y claramente se observa que esta componente es positiva. Ahora, la componente Y se observa que es el cateto opuesto. Por lo tanto, será la magnitud del campo seno de 30 grados. Muy bien, entonces la componente Y será la magnitud del campo seno de 30 grados. Ahora hay un pequeño detalle. Aquí se observa claramente cómo la componente Y del campo está en dirección negativa respecto al cómo puse mi sistema de referencia en el eje Y. Entonces ese signo no me va a salir de manera natural. Lo tengo que agregar a mano. Entonces lo pongo acá. Bien,
Ya tengo estos datos y entonces ya puedo utilizar este numerito que acabo de calcular acá, 16.687.5 newtons sobre coulomb, coseno de 30. Y aquí abajo lo mismo, menos 16.687.5 newtons sobre coulomb, seno de 30. ¿De acuerdo? Hago mis cuentas y estos números me quedan 14.451.79 newtons sobre coulomb. Es la componente X. Y la componente Y me quedaría menos 8.343.75 newtons sobre coulomb. Siendo así, con estas dos componentes ya puedo formar el campo como vector en notación de vectores unitarios. Será la componente X 14.451.79 newtons sobre coulomb y menos la componente Y J. A esta ecuación le vamos a poner ecuación número 1, que es el campo eléctrico en forma vectorial, producido por la carga 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Continúo. Ya tengo entonces el campo eléctrico 1. Ahora tengo que repetir este procedimiento para el campo eléctrico producido por cada carga. Vámonos con el campo eléctrico producido por la carga 2. De acuerdo a esta formulita, pues será simplemente la misma constante Q2, R2 entonces. Bien, pues será la magnitud, será constante, valor absoluto de la carga 2, y la distancia que separa esa carga con el punto P. La constante pues es la misma, esa no cambia. La carga 2, ¿cuánto vale? Vamos a ver, la carga 2, menos 2 nanocoulombs. Recuerden que estamos en valor absoluto, entonces menos 2 por 10 a la menos 9 coulombs. Este menos se va a anular. Sobre la distancia de separación entre la carga 2 y el punto P. ¿Quién es la distancia de separación de carga 2 y el punto P? Pues es esta misma distancia. No me dice específicamente el dibujo cuánto vale, sin embargo, recordemos que estas cargas están puestas en un círculo. Por lo tanto, esta distancia también es 4 centímetros. Entonces es 0.04 metros. 0.04 metros al cuadrado. Sale. Hago este numerito y vamos a ver cuánto me da. Hago las cuentas y el campo 2 me queda simplemente 11.125 newtons sobre coulomb. Esta es la magnitud del campo producido por la carga 2. Ahora, la dirección, vamos a adivinarla. Para adivinar la dirección, vamos a tener que regresar al dibujito y recordar lo mismo que hicimos hace rato. El campo producido por la carga 2 está a lo largo de la línea que une la carga con el punto P. Es esta línea de acá. ¿De acuerdo? Apunta hacia afuera de la carga si la carga es positiva, pero en este caso la carga es negativa, por lo tanto apunta hacia dentro de la carga. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues entonces quedará así. A lo largo de esta línea, pero apunta hacia la carga Q2. Este es el campo producido por la carga 2, lo que estoy llamando E2. Solo tiene componente X negativa, eso se ve con claridad. Por lo tanto, ya para colocar este campo como vector, lo único que tengo que hacer es decir, bueno, es esta magnitud en la dirección de menos I. Y a este le vamos a llamar ecuación número 2. ¿De acuerdo? Bien, sigo. Ahora me falta el campo 3. El campo 3 en magnitud, pues seguirá la misma formulita. Constante, valor absoluto de la carga Q3 entre la distancia 3 al cuadrado. La constante es la misma, esa no cambia. La carga Q3, ¿cuánto vale? La carga Q3 aquí podemos ver que vale 3 nanocoulombs. Sale, entonces lo pongo. 3 por 10 a la menos 9 coulombs. Sobre la misma distancia. Perfecto. Hago mis cuentas y calculo la magnitud del campo 3. Bueno, la magnitud del campo 3 no es ninguna sorpresa que me dé 16.687.5 nanocoulombs. ¿Por qué razón? Ven ustedes que esta magnitud me dio exactamente la misma magnitud que esta. ¿Por qué? Porque las cargas Q1 y Q3 tienen la misma magnitud y están separadas la misma distancia del punto P. Por lo tanto, el campo eléctrico producido por cada una de ellas en P tiene la misma magnitud. Ahora, ya que estoy en este dibujito, de una vez voy a aprovechar para adivinar la dirección. La dirección de la carga Q3, que claramente se observa positiva, apunta hacia afuera de la carga y va a lo largo de la línea que une al punto P con la carga Q. Quiere decir que este es el campo 3. Si este ángulo es 30, este también. ¿De acuerdo? Y nuevamente aquí puedo ver que puedo dibujar
las componentes X y Y. Esta será la componente Y del campo 3 y esta será la componente X del campo 3. ¿De acuerdo? Entonces, de manera muy similar a como calculé las componentes hace rato, la componente X del campo 3 será la magnitud coseno de 30, dado que es el cateto adyacente. ¿Sale? Lo ponemos. Entonces, E3X será magnitud coseno de 30. Y E3Y será, me regreso a mi dibujito, magnitud seno de 30, porque es el cateto opuesto. Perfecto. Será magnitud seno de 30. A diferencia de hace rato, donde claramente se observa que en el dibujo que para el campo 1 la componente Y era negativa, aquí se observa también con claridad que la componente Y del campo 3 es positiva. ¿De acuerdo? Ahora, esta componente y esta deben ser iguales, dado que esta magnitud y esta son las mismas y el ángulo de inclinación es el mismo. Y esta componente y esta deben ser iguales, dado que la magnitud de los campos son iguales y el campo y el ángulo es el mismo. La única diferencia será que la componente Y del campo 3 es positiva y la componente Y del campo 1 es negativa. Quiere decir entonces que el campo 3 será exactamente este, pero con el signo negativo positivo. Ah, bueno, pues lo escribimos. Pues el campo 3 será entonces 14.451.79 newton sobre coulomb y más 8.343.75 newton sobre coulomb J. Y esta la vamos a llamar ecuación número 3. Ya tengo en 1, en 2 y en 3 los campos producidos por cada una de las cargas puntuales en el punto P. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y en qué me sirve eso? ¿O en qué vamos de mi metodología? Apenas voy con el paso número 2, que es calcular el campo debido a cada carga puntual. Si tuviera 7 cargas puntuales, bueno, tengo que repetir este procedimiento 7 veces. A partir de aquí, lo demás ya está muy fácil. Me pide principio de superposición, simplemente sume vectorialmente los campos. Perfecto. Y entonces digo, paso número 3. El campo total en el punto P será simplemente el campo producido por la carga 1 más el campo producido por la carga 2 más el campo producido por la carga 3. Y utilizando las ecuaciones 1, 2 y 3, que son las ecuaciones donde calculo el campo, escribo mi suma. Bueno, pues entonces el campo neto será el campo 1. ¿Pero quién era el campo 1, si ustedes se acuerdan? Bueno, el campo 1 era 14.451.79 newton sobre coulomb I, menos 8.343.75 newton sobre coulomb J. Esto es el campo 1. Más el campo 2. ¿Quién era el campo 2? ¿Se acuerdan? Menos, aquí está. Y no me acuerdo, aquí está. Menos 11.125 newton sobre coulomb J. Menos 11.125 newton sobre coulomb I, perdón. Más el campo 3. Y el campo 3, pues aquí está. 14.451.79 newton sobre coulomb I. Más 8.343.75 newton sobre coulomb J. Perfecto. Hago mi suma y puedo darme cuenta con claridad que se van a cancelar las componentes Y. La fuerza, el campo 2 no tiene componente Y. La única componente Y que tengo es esta y esta, que se van a cancelar dado que tienen la misma magnitud, pero signo contrario. Y la suma de las componentes X pues será este más este más este. Quiere decir que el campo neto solo tiene componente X. Sumo, y esto me va a dar simplemente 17.778.58 newton sobre coulomb y este es el campo neto. ¿Qué acabo de descubrir? Que el campo neto producido en el punto P solo tiene componente X y es positiva. Si yo quisiera dibujarlo, voy a regresarme a llevarme este dibujito para allá para dibujar aquí el campo neto. Y entonces lo que va a pasar es que el campo neto es así. Ese es el campo neto. Solo tiene componente X positivo. ¿De acuerdo? Aquí está el eje Y. Y aquí está el eje X. Eso fue lo que me salió. Muy bien. ¿En qué voy de mi metodología? Pues ya determiné el campo neto. Ahora, comprobar que los resultados tengan sentido físico.
Antes de comprobar que los resultados tengan sentido físico, voy a resolver el inciso B del problema, que me dice, halle la fuerza eléctrica que se ejerce sobre una carga puntual de menos 5 nanocoulombs situada en P. Porque ahora con ya teniendo el campo, esto es muy sencillo. Vamos a regresarnos al dibujito de hasta abajo. Y ahora lo que voy a hacer es que en esta posición voy a colocar una carga Q4 de menos 5 nanocoulombs. Y la pregunta es, ¿cuál es la fuerza eléctrica sobre Q4? Bueno, pues es muy fácil. No tengo que calcular las fuerzas de Q1 y Q4, la fuerza de Q2 y Q4 y la fuerza entre Q3 y Q4. Esa sería una forma. Pero otra forma es recordar que la fuerza simplemente es Q por E. Esta es la fuerza que siente una partícula puntual en presencia de un campo eléctrico. Ya tengo el campo eléctrico. Entonces la fuerza eléctrica simplemente será menos 5 nanocoulombs por el campo eléctrico que lo acabo de calcular, que es 17.768.5 nanocoulombs en I. Noten ustedes lo que va a pasar. Dado que la carga eléctrica es negativa, va a invertir la dirección del campo respecto a la fuerza. Si la carga eléctrica es positiva, la fuerza del campo tiene la misma dirección. Bueno, pues vamos a ver. Entonces la fuerza que siente esa partícula, hago esa cuenta y simplemente me da menos 88.892.9 por 10 a la menos 9 newtons en I. O, dicho de otra manera, me da menos 88.89 micronewtons en I. Ya tengo mi fuerza. Bueno, me regreso a mi dibujito y digo entonces, la fuerza que siente la carga 3 debido a este grupo de partículas puntuales va en esta dirección. Solamente tiene componente X. Y este dibujito me va a servir para dar el paso 4, que es verificar que los resultados tengan sentido físico. Yo tengo un poquito más de experiencia en analizar el sentido de las fuerzas más que del campo, por eso me esperé hasta este momento. Ok, vamos a poner aquí la partícula Q4. La partícula Q4 es negativa. La partícula Q4 sentirá que esta carga la atrae en esta dirección. La partícula Q4 sentirá que esta carga la atrae en esta dirección. ¿Quién gana de las dos? Bueno, noten ustedes que, dado que esta componente y esta son iguales, pero en sentido opuesto, es decir, la partícula de arriba jala la partícula 4 hacia arriba y la partícula de abajo jala la partícula 4 hacia abajo con la misma intensidad, estas dos componentes se cancelan. Y quiere decir que el efecto neto de estas dos partículas es jalar a la partícula a la izquierda en la dirección X. Entonces tiene todo el sentido del mundo pensar que la fuerza neta solo tenga componente X. Porque además esta partícula es negativa. Esta partícula va a repeler a la carga Q4, pero solamente en X. Entonces, de entrada, el sentido físico me indica que la fuerza neta tiene mucho sentido que solo tenga componente X. ¿Será positiva o negativa? A eso ya dependerá de quién gane. Si la repulsión de la carga de menos 2 newtons o la atracción de este grupo de dos cargas de 3 newtons, de 3 nanocoulombs. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues espero que les haya quedado muy claro. Nos vemos.